Vamos a la palabra del Señor en este momento. Esta es la clase número 7. Y vamos a entrar a las preguntas de asignación que nosotros habíamos dejado. Vamos a comenzar para que vayan preparándose. Comenzamos con Tracy. Vamos a contestar la asignación. Eran dos preguntas. Una de ellas era ¿por qué hay que obedecer? Y Beli, dime la pregunta otra vez. Porque hay que obedecer la palabra de Dios. Y después la segunda es cómo podemos escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo podemos escuchar la voz de Dios? Porque hay que obedecer su palabra. ¿Y cómo podemos escuchar la voz de Dios? Son asignaciones que dejamos la semana pasada. Comenzamos con Tracy y luego vamos con Freddy, después con Michelle. Ok, yo no escribí la respuesta, pero yo la voy a contestar por lo que yo pienso lo que es. Okay. Ok, so yo pienso que hay que obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos salvación, tenemos que escuchar, tenemos que obedecer, tenemos que escudrinar. Esa es la Escudriñar. palabra. Ajá, la palabra Ujú, ujú. para que estudiemos es la palabra. We could study the word more and understand where God is trying to teach us the message on how to act as a Perfect. Christian. Perfect. Beautiful. ¿Y cómo Dios nos habla? ¿De qué manera Dios nos habla? ¿De qué forma? He talks to us in many ways. Muy bien, many ways. Esas son ahí yo quiero saber de qué manera Él nos habla. Yeah, Esa es la verdadera respuesta. Muchas uh-huh. formas Él nos habla, de muchas formas. Pero quiero saber cuáles de esas tú me puedes mencionar algunas. Well, like sometimes when somebody is out of nowhere, somebody just starts praying. Like, I know for me, I can hear when it's time for me to start praying. Like, I could be on the bus, I could be here at home, and I can just say it's time to pray. It's not just me like, all right, let me sit and pray. No. I just start talking out loud and then I just start praying by myself. Muy bien. Eso, la oración es cuando tú hablas con Él. Ahora la pregunta es cómo tú escuchas la voz de Dios, de qué manera Él te habla. Okay. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Hay varias formas. Hay varias formas. Si tú quieres, vamos a dejarle en lo que tú piensas, vamos a dejarle a Freddy que conteste la primera pregunta. Okay. Porque hay que obedecer la palabra de Dios, primera pregunta. Y la segunda es de qué manera escuchamos la voz de Dios y de qué manera Él nos habla. Okay, so to obey God's word is, como decir, obeying God's Lord, it's like you're saving your salvation. Eso es uno. Because if you're not obeying God's ways, you're going against Him. So that's the way I see it. Obeying Him, it's following His laws. Que en otras palabras, obedeciéndolo a Él, obedeciendo la palabra, lo estás obedeciendo a Él. A Él. Muy bien. Yeah. La segunda es de qué forma Dios nos habla, en cuánta forma, cómo Él nos habla. Como dijo Tracy, como muchas formas. Puede mandar una persona, podemos meternos en la Biblia, leer la Biblia dice. Muy bien, ok, ya mencionaste dos. Una persona te puede hablar. Segundo, a través de la palabra. Muy bien, ¿qué más? Sueño. En un sueño, muy bien, tremendo, perfecto. 3, sueño. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más, bebé? Signs. ¿Signos de qué? Signos como
Tú vas caminando por un sitio y el Espíritu te dice, ah, por ahí no es. Muy bien, en alguna forma en el caminar diario, muy bien. Número 5, la naturaleza. La naturaleza también, Dios habla a través de la naturaleza. Mencionaste 5, yo te ayudé en el número 5. Mencionaste 4 y yo te ayudé en el 5. Muy bien, Freddy, muy buena contestación. Vamos a Michelle. Michelle, ¿por qué hay que obedecer la palabra de Dios? Segundo, ¿de qué forma nos habla Dios a nosotros? Am, Puse algo similar de lo que dijo Freddy y Tracy, que hay que obedecer la palabra de Dios para mantener la salvación, y puse también que obedecemos para honrar el sacrificio de Cristo. Muy bien. Am, y puse Dios nos habla por su palabra, por la naturaleza y por medio de otra gente. Muy bien. Nadie ha mencionado al pastor hasta ahora. Muy bien. Sigo. Sí, eso me preocupa. Eso es preocupante para mí. Es bien ojalá ahora con esto alguien lo mencione, pero es preocupante porque se supone que el pastor sea un instrumento que venga el mensaje del cielo para las ovejas. Eso es importante. Tú mencionaste a través de alguien, sí, pero no mencionaste al pastor. Pastor. Te- le voy a tirar la toalla, Ok, perfecto. Vamos a donde Ivy. ¿Qué nos contesta Ivy las dos preguntas? Bueno, para mí el obedecer la palabra de Dios significa que podemos experimentar la verdadera libertad, porque cuando vamos a decir, cuando no tenemos a Cristo, somos esclavos del pecado. Eso. Entonces, al tener a Cristo, para mí obedecer la palabra significa libertad y demuestra confianza y amor, respeto por Él. Y ¿qué más? Entonces, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Para mí, a través de la oración, por medio de otros creyentes en la fe. Puede ser profeta o puede ser como tu pastor. Entonces, Claro. también por el discernimiento del Espíritu. Muy bien. Sí. Sigan añadiendo que todo esto es parte de las contestaciones. ¿Algo más, Ivy? ¿Está bien o seguimos? Bueno, yo dije el discernimiento del Espíritu porque como enseñaste, no sé si fueron 2 semanas atrás, hay diferentes voces. Entonces el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, nos deja saber cuál es la real voz de Dios. Claro, el Espíritu Santo es importante porque Él nos dirige, nos habla y nos conduce a toda verdad y a toda justicia. Excelente contestación, Ivy. La intimidad con Dios. Intimar con Dios también, Él te habla. Muy bien, excelente. Seguimos con Wandita Rosa. Ok, yo puse aquí porque hay que obedecer la palabra, porque nos enseña el amor, la sabiduría y la voluntad de Dios para nuestras vidas, y a través del amor a Dios, nos guía por el camino correcto, trae bendición a nuestras vidas y fortalece nuestra relación. Obedecemos a Dios porque sabemos que Él nos ama y nos quiere lo mejor para nosotros. Encontramos en él la dirección, la paz y la protección y el crecimiento espiritual. ¿Y cómo podemos escuchar la voz de Dios? La voz de Dios la podemos escuchar audiblemente. Muy bien. Pero eso no es solamente la manera, sino que hay más, que es mediante su palabra, que es vida, mediante la oración, que lo dijeron anteriormente, a través del Espíritu Santo, que nos revela el bien, el mal, y nos cuida y nos dirige a través de diferentes circunstancias, como abriendo puertas, cerrando puertas en nuestras vidas,
y a través de el pastor, los líderes, los hermanos de la fe, para darnos consejos, ánimo y confianza. Súper excelente contestación. Súper excelente contestación. Amén. Vamos, antes de seguir abundando, vamos a ver qué nos contesta Ángela. Si no va a ser verdad porque se me quedó mi mascota. Está bien. Sí. Bueno, la palabra, hay que obedecer la palabra de Dios porque yo pienso que en ello se refleja el amor de Él en nosotros, en obedecer sus escrituras, sus mandamientos. Se refleja el amor de Dios. También a través de obedecer la palabra de Dios, crecemos. Claro. Crecemos. ¿Y cómo puedo escuchar la voz del Señor? Bueno, yo la he escuchado a través de versículos de la palabra del Señor. También a través de usted, porque una vez estaba pasando por una situación y el Señor me puso en mi mente, me plantó, habla con tu pastor. Gloria a Dios. Y le he escuchado de mil maneras. Le he escuchado cuando estoy en intimidad con Él también. Él me ha dejado saber en situaciones. Él me ha dicho audiblemente, tú no estás sola. Yo he escuchado la voz de Dios en muchas maneras, situaciones que me ha pasado en la vida. Qué lindo, mamá. Qué lindo. Gracias por tu aporte. Wendy. Ya lo abrí, pastor. La pregunta, como yo no asistí a la clase anterior, primero es ¿por qué hay que obedecer la palabra de Dios? Sí. Hay que obedecer la palabra de Dios porque eso es lo que nos demuestra que nosotros somos realmente verdaderos cristianos. Cuando nosotros obedecemos la palabra, obedecemos lo que dice, es como realmente nosotros podemos demostrar que somos cristianos. Excelente, excelente. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Sí. Podemos escuchar la voz de Dios audiblemente a través de la palabra, en intimidad con Él, a través de la naturaleza, a través de pastor, de miembros de la congregación, de ancianos de la congregación y de diferentes maneras. Claro. Perfecta contestación. Mayra. Bendiciones. Amén. Hay que obedecer la palabra de Dios porque porque es el camino correcto, es la verdad, es nuestra guía. Afuera de la palabra no vamos a ver por a dónde caminar sin la palabra. Claro. El segundo es cómo podemos escuchar la voz de Dios. Yo también digo a través de la palabra, porque ahí es que está la respuesta de todas las preguntas. No solamente a través de la palabra, que es la única manera, pero cuando uno lo lee, cuando uno oye al pastor predicando a través de las predicaciones, a través de estos estudios que son bien importantes porque nos ayuda a aprender más de la palabra y nos acerca más a Él. Y oímos la voz y lo seguimos así. Amén. Amén. Excelente. Seguimos con mi hermana Felicita. Ajá, buenas tardes, pastor. Le voy a leer, ok. Dice, porque hay que obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios es fundamental porque demuestra nuestro amor y fidelidad hacia Él y fortalece nuestra relación espiritual y nos guía hacia una vida de bienestar, propósito y paz. Me encanta esa contestación. Cuando cuando habló de amor y fidelidad, esa parte es esencial. Excelente. Sí. Ok, la otra, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Escuchar la voz de Dios requiere silenciar las distracciones diarias, cultivar una vida de oración constante
y meditar en las Escrituras. Excelente. Excelente, mi hermana Felicita. ¿Alguna otra cosa? Seguimos. Monique. Why should we obey the word of God? Obeying the word of God is important because it is a guide for us to trust in Him, have faith, and love. It helps us live a meaningful life, building strong relationship with Jesus. Obeying the word helps us live a life God created us to. It brings peace, spiritual rewards, and it reflects God's character to the world. And then I put, how can we hear the voice of God? By prayer, reading and listening to scripture daily, going to church and listening and talking with the pastors. Even though God rarely speaks audibly, He communicates through an ongoing relationship with us. So we have to keep a relationship with Jesus. Also, through the Holy Spirit, it enables you to hear and recognize the voice of God. Wow. Tremenda contestación, Monique. Te felicito, mamá. Excelente. Todas las contestaciones han sido súper. Vamos a dejar a Mili. Mili. ¿Dónde está Mili? ¿Me escuchas ahora? Te escucho más. Es que no te veo. Dios le bendiga. Dios te bendiga más. Amén. Ok, porque hay que obedecer la palabra de Dios. Es una muestra de respeto, amor y confianza. Y me gustó eso que dijiste al principio, respeto. Esa palabra nadie la había mencionado y la adoptamos. Muy buena. Demostrar respeto, amor y confianza y que hemos entregado nuestro corazón a Dios y confiamos plenamente en Él. Y también la vivencia. Muy bien, vivirla. Yes. Entonces, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Podemos escuchar la voz de Dios a través de nosotros la oración, leer su palabra. Amén. Por medio de cánticos. Muy bien. Por medio de nuestros pastores. Muy bien. Y así sucesivamente. Excelente contestación, Mili. Te felicito. Alba. ¿Cuál era que estaba? Porque no podía entrar. No escuchaba, yo tuve que tener mi teléfono. ¿Cómo? Porque hay que obedecer la palabra de Dios. ¿Y de qué manera Dios nos habla? Ok. Obedecer la palabra de Dios es una demostración del amor de Él que está en Juan 14:23. Para tener la protección y bendición de reconocimiento de su voluntad y autoridad. Súper. Y cómo uno escucha la voz de Dios es. ¿De qué manera Dios nos habla? Ajá. Para tener un corazón dispuesto a escuchar la voz de Él. Ajá. ¿Y de qué manera? ¿Por dónde nos habla Dios? Acuérdate, cuando tú oras, tú estás hablando con Él y aún en la oración Él te puede hablar. Pero ¿de qué manera Él nos habla? A través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, muy bien. Segundo, ¿qué más? ¿Qué otra cosa importante? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Estudiando qué? La palabra. A través de la palabra. Importante. A través del Espíritu Santo, Él nos guía a toda verdad, a toda justicia, pero el Espíritu Santo te guía a toda verdad cuando tú estás conectada a la palabra. Si no estás conectada a la vid, Él solamente lo que te va es amonestar, pero te guía a toda verdad cuando estamos verdaderamente conectados a la palabra. La palabra es la vida, es la roca, es el fundamento, y tenemos que echar raíces en la palabra. Y a través de la naturaleza también Él nos habla.
Sí. A través de los pastores, a través de una persona, de un cántico, él te puede hablar. Un animal te puede hablar Los mensajes. los mensajes. O sea, Ujú. todo. Dios habla de cualquier manera y él se presta para hacer con lo que él quiera, para Eso poder es correcto. enviarte un mensaje. Muy bien. Ujú. Gracias, Alba. Muy buena contestación. Joan y Omar. Estamos aquí, pastor. Ok, mamá. ¿De qué? Porque hay que obedecer la palabra de Dios y de qué manera Dios nos habla. Bueno, porque la obediencia demuestra amor por Dios, porque nos ayuda a crecer espiritualmente. Ok, fíjate que la palabra obediencia es la primera vez que sale, por lo menos no la había escuchado antes, no me acuerdo si alguien la había mencionado y me corrigen si alguien la mencionó antes, pero no la había escuchado. Obedecer, dice claramente Jesús, el que obedece mi palabra, yo estaré con él, mi Padre, y todos venimos a morar en él. Jesús lo dice claramente en Mateo. Claramente la obediencia es lo primordial para poder seguir la palabra del Señor, obedeciendo. Y Dime. trae también como la comunión con Dios. Ajá. También porque es una manera de nosotros agradecer lo que Él ha hecho por nosotros. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? Bueno, Álvaro mencionó ahora a través del Espíritu Santo y a través del estudio de la palabra, pero yo siempre recuerdo, por lo poquito que recuerdo de mi niñez cuando estaba en la iglesia con mis papás, siempre hay algo que yo escuché que decía como que hasta las piedras hablarán, que Dios puede usar hasta el mismo diablo si le da la gana para hablarte a ti y llevarte el mensaje que te quiere llevar. Claro, claro. Y con los consejos de los creyentes maduros, también. Las circunstancias de la sabiduría, la oración, el Espíritu Santo. Claro. Él puede manifestarse de diferentes maneras para hacernos saber lo que Él nos quiere hacer llegar. Excelente. De ambos. Muy bueno. Muy bueno. Omar, Joan, muy bueno. Os felicito a todos. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. En el Antiguo Testamento, la manera que Dios hablaba es muy interesante, pero la mayoría de las veces Jehová escogía una persona para hablar y esa persona era el interlocutor, en este caso los profetas o el profeta. Jehová tenía apariciones de una forma como se le llama en la exégesis bíblica, la hermenéutica, perdón, la teofanía. La teofanía es la aparición de Dios en diferentes formas a través de la naturaleza. Y vemos aquí a un Jehová que aparece en una zarza, en un árbol, en un arbusto que se llama zarza, y se transforma a través de la zarza para hacer su trabajo y hablarle a Moisés. La voz de Jehová estaba en la zarza, su presencia estaba allí. En el Antiguo Testamento, cuando comienza el tabernáculo, la presencia de Jehová estaba en el lugar santísimo. Y también había un elemento muy importante que le llamaban el arca del pacto. Y esa arca, dentro de esa arca había, no me acuerdo lo que había ahora mismo. Claro, no me acuerdo lo que había dentro del arca. Pero el que tocara esa arca moría automáticamente, porque esa arca solamente la podían llevar la tribu de Leví, los levitas, y esa arca estaba la presencia de Jehová en todo su esplendor dentro de esa arca. Por ende, mi hermana Felicita. Yo creo que estaban las tablas de los 10 mandamientos. Claro. La vara de Aarón. Eso es. Y no sé qué otra cosa. Y falta, sí, ya no, abre el micrófono. Ajá. Claro. Esas cosas no estaban adentro del arca, estaban con el arca. Claro, el arca, ok.
Ajá. El arca era un cajón donde habían dos ángeles que se miraban uno al otro y ahí era que descendía el humo que dejaba saber que Dios estaba entrando a ese lugar santo santísimo. Y era en ese mismo lugar que viene siendo como un asiento porque es un cajón. Muy El bien, arca. muy bien, muy bien. Entonces, todos estos otros artículos que acaban de nombrar estaban en el lugar santo junto con el arca, pero no adentro del Ok, arca. muy bien. Gracias por la aclaración. Gracias, mi hermana Felicita también. Gracias por todos los aportes. Muy bueno, muy bueno. Entonces, la manera que Jehová hablaba, escogía ciertos lugares, escogía ciertas personas. En el Nuevo Testamento no tampoco no es muy lejos la forma en que Jehová hablaba. Le estoy trayendo esto porque hoy en día nosotros, como hijos de Dios y como miembros del cuerpo de Cristo, todos nosotros de alguna manera el Señor nos puede escoger o nos escoge para llevar algún mensaje. Nosotros somos interlocutores. Tomamos el mensaje de la palabra y se lo expresamos a una persona. Estamos hablando la palabra de Dios. Por eso dije ahorita, con los primeros las personas que dijeron que, no, que aparte de la naturaleza, aparte de la palabra, que es la primera vía donde Dios nos habla es a través de su palabra. La primera vía de comunicación de Dios hacia el hombre es por su palabra, a través de la Biblia, la naturaleza, a través de su Espíritu Santo, a través de los pastores, a través de líderes, a través de personas que están cargando y portando la palabra del verbo que da vida. Todas esas formas es la manera en que Dios nos habla. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le hablaba al profeta, el profeta le hablaba al pueblo, le hablaba a la persona, al rey o al que fuera. ¿Ok? Preguntas hasta ahora. ¿Por qué es importante tener el discernimiento del Espíritu Santo? Esa pregunta la voy a tirar. ¿Por qué es importante que usted esté conectado con el Espíritu Santo a la hora de recibir un mensaje? Tenga cuidado, porque los lobos se visten de ovejas. Y hago la pregunta, ¿por qué es importante tener el discernimiento del Espíritu Santo? ¿Alguien me puede contestar? Tírese al medio. No, sí. Ajá, Joan. Para saber cuándo algo realmente proviene de Dios y cuándo no. Exactamente. Wendy, ¿qué tú me dices? Exactamente, para, como dice Joan, para cuando venga el mensaje, ahí usted poder recibir si está alineado al propósito de Dios o a lo que dice la palabra. Muy bien, las dos contestaciones están perfectas. Alineamiento, tenemos que estar seguros. Cuando usted tiene discernimiento del Espíritu Santo, no todo el que hable bonito. Ayer estudiamos en la clase, ¿cuántos estuvieron en la clase de ayer? No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que hable bonito, es una persona que viene de Dios, pero puede estar hablando la palabra de Dios. Ojo con eso. No todas las personas pueden venir de Dios, pero puede estar hablando la palabra de Dios. ¿Entendieron eso? ¿Alguien me puede traducir lo que dije? No todo el mundo, quizás no todos vienen de Dios, pero puede estar hablando la palabra de Dios. ¿Alguien me puede traducir eso? Puede estar hablando la palabra de Dios, pero puede estar dándole otra interpretación diferente a la que es correcta. Claro, muy bien. ¿Alguien más puede decir algo?
Y otra cosa también, que hay muchos falsos allá afuera. Claro, y esos falsos pueden estar hablando la palabra de Dios. Sí, la pueden estar mencionando. La pueden estar mencionando porque se la grabaron. Pero son falsos. Confundiendo a la gente. Claro. Para todo esto tenemos que tener discernimiento para saber quién es y quién no es. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien, Yaro? Pastor, esto me lleva a pensar en cuando Satanás estaba tentando a Jesús. Ajá. Satanás usó la palabra. Muy buen ejemplo. Satanás la torció, pero usó la palabra. Y eso es lo que muchos falsos hacen. Usan la palabra, la tuercen y uno no se da ni cuenta de cómo la torcieron. Bueno, claramente sí, Satanás utilizó la palabra y la utilizó, o sea, utilizó exactamente los versos que están en la palabra, que están allá en el Antiguo Testamento, los 3 versos. Pero el propósito de lo que Satanás quería era lograr de alguna manera que Jesús cayera en la tentación. Por ejemplo, vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Vamos a empezar a buscar. Vamos al libro. Lucas 4. Busca Lucas 4. Del 1 al 13. Búscame en Lucas 4 del 1 al 13. Entonces, y también busquen Mateo 4 del 1 al 11. Vamos a Lucas 4. ¿Quién lo tiene? La que lo tenga primero. Vamos Wendy primero. Wendy y Mateo 4 del 1 al 11, Ángela. Y vamos a buscar acuérdense que el Satanás, ok, vamos a buscar un poquito de contexto. Vamos a hablar un poquito de contexto. Jesús fue transportado, llevado al desierto por el Espíritu Santo. Fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Estamos claros con eso, ¿verdad? Dice los evangelistas que fue llevado para ser tentado. El propósito era para ser tentado. ¿Ok? Estamos claros con eso. Muy bien. Jesús era 100% hombre, 100% Dios, pero en su humanidad tenía que pasar por estas tentaciones. Vamos ahí. Lucas 4 del 1 al 13, Wendy. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo y comenzó a tener mucha hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se transforme en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselo a quien yo quiera. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió: las Escrituras dicen, adorad al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Jesús le respondió:
Las escrituras también dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Excelente. Ángela, déjalo ahí. Te voy a decir lo que vas a leer porque como es casi, hay una similitud. Lo mismo, ajá. Sí, es lo mismo. Vamos a dedicarnos a Lucas. La primera tentación. Y vamos a buscar los textos en el Antiguo Testamento que avalan lo que el Satanás le quiso decir. La primera tentación dice claramente, si eres hijo de Dios, o sea, lo pone a duda. Satanás le pone a duda, si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Le hago una pregunta y se la voy a decir. Voy a empezar con Freddy. ¿Qué de malo había en comerse una piedrita y convertirle el pan y comerse un pedacito de pan? Freddy, ¿qué de malo hay en eso? No hay nada malo. No, pero está bien, no abunde, no hay nada malo. Muy bien, está bien, muy bien. No hay nada malo. Muy bien, muy bien. Ivy, ¿qué de malo hay en comerse un pedacito de pan, cogerse una piedra y convertirla en pan? ¿Qué maldad hay ahí? ¿Qué pecado hay en eso? Para mí, yo pienso que no hay pecado en eso. Claro que no. Claro que no. Claro que no. Ahora vamos a hablar y vamos a hablar canción quitado. ¿En dónde estaría el pecado de Jesús en acceder a eso? ¿En dónde estaría? ¿Qué es lo que hubiese pasado si Jesús hubiese accedido a lo que Satanás le había pedido? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué desobediencia? Ya lo dije. Que hubiera dañado el plan. Hubiese dañado el plan, hubiese desobedecido. Claro. No estuviéramos dando esta clase. No estuviéramos dando esta clase. Porque no era simplemente comer. Jesús tenía hambre después de 40 días de ayuno y tenía hambre a los 3 días. Pero la tentación consistía en usar su poder, número 1, divino, para beneficio propio. Eso es lo primero. Lo segundo, en obedecer a Satanás. Que eso es lo que quería Satanás, obedéceme. En otras palabras, no esperes el tiempo del Padre, obedéceme a mí. Obedéceme a mí, come tú. Si lo obedecía a él, se rendía ante él. Totalmente. Entonces, fíjate que Jesús le responde, escrito está. Ahí vamos para el Antiguo Testamento, que es lo que vamos a hablar ahorita, la palabra inspirada. Ahí vamos para la palabra inspirada. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3. Y si me lo pueden leer en la versión Reina Valera, se lo agradezco. Deuteronomio 8:3. Yo lo tengo. Ajá, dale, Ivy. Sí, dale. Dale, Ángela. Ángela dijo primero. Ángela, zúmbate. Okay. 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Muy bien, ahí está la contestación y corrijo algo. Dije ahorita de que lo que había dicho Satanás era la palabra y Satanás lo tentó. Jesús le responde la palabra. Muy bien, Yaro. Le responde la palabra y se la responde como está escrito. Como está escrito. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Yaro. Sí, pastor, pero cuando lleguemos al verso 10 y 11, ahora en Lucas capítulo 4, Satanás le habla.
Sí, Satanás le habla. Ok, segunda tentación. Arrojarse desde el pináculo del templo. Ahí Satanás lleva a Jesús al templo. Del desierto, me imagino que yo siempre me creo películas en mi mente y puede ser que haya habido una visión del templo. O quizás literalmente lo llevó al templo. Y dice que lo llevó a la parte más alta del templo. Y dice, échate abajo. Y ahora Satanás hace algo peligroso. Cita la escritura. Ahora Satanás cita la escritura. Vamos al Salmo 91, 11 y 12. Salmo 91, 11 y 12. Yo lo tengo. Zúmbate. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Lo que dijo Yaro ahorita es lo que el enemigo aquí cita la palabra sacada de contexto. Sacada del contexto. ¿Cuál era la tentación? Aquí, obligar a Jesús a hacer un milagro, demostrar públicamente que era el Mesías, provocar una manifestación espectacular. En otras palabras, haz que Dios pruebe que te ama. Haz que Dios pruebe que te ama. Jesús le responde, ¿cómo dice? Escrito está. Vamos a Deuteronomio 6:16. Y ahorita vamos a hablar acerca de la palabra inspirada, la inspiración bíblica. Jesús le responde, escrito está. ¿Qué dice Deuteronomio 6:16? Amén. No pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra él contra él en Masa. Obedece. Síguelo. Obedece con diligencia los mandatos del Señor tu Dios, todas las leyes y los decretos que te dio. ¿Qué pasó en Masa? Para que la gente sepa. Cuando estudiaron el libro de Éxodo, el capítulo 17, Israel dijo a Moisés, ¿está Jehová entre nosotros o no? Rápido criticando y rápido murmurando. Ellos querían pruebas, exigían milagros, dudaban del cuidado de Dios. Jesús hace exactamente lo contrario. No necesita demostrar nada. Confía completamente. Por eso la segunda tentación es querer que Dios demuestre su amor haciendo milagros a nuestra manera. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Por eso hay que tener cuidado qué es lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué es lo que a nosotros nos llama la atención? Porque el ser humano por naturaleza es emocionalista. Y a veces la emoción corre más rápido que nuestro espíritu. Por eso usted escucha mucho, wow, qué poderoso. Wow, eso está profundo. Las palabras que yo no me gustan para nada. Porque cualquier cosa toca mi emoción. Si hay algo que el enemigo sabe, que el ser humano es vulnerable, es en nuestra emoción. Porque cuando tú ves cuando, no sé, los tiempos de ustedes, los pentecostales, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, ahí está Mayra, ahí a la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Pues mira, cuando esos tiempos, tacho, a mí me encantaba, eso era milla. Cuando pasaban los famosos evangelistas y comenzaban a platificar muelas, y a alargar los pies, y a romper los bancos con los moños, la gente, y eso y la iglesia y la Wanda Rosa. Bandita Rosa.
Ay, me hiciste reír. Eso es lo que a la emoción le gusta. Y ahí es donde se enciende todo. Porque es la emoción. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque la gente quiere milagro. Aquí el enemigo quería que Jesús hiciera milagro. Que Jesús hiciera milagro. Vamos a la tercera tentación. Los reinos del mundo. Nos metimos a esto porque Yaro agitó el avispero. Así que es un buen ejemplo. Todos los reinos del mundo. Satanás muestra a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de cada reino. Y luego le dice, todo esto te daré. Oye, que ese tipo es bien fresco. Si postrado me adoras, me adorares. ¿Cuál era la tentación? Recibir la corona sin pasar por la cruz. En otras palabras. Gobernar sin sufrir. Reinar sin obedecer. Eso es lo que el diablo le estaba diciendo a Jesús. Jesús le responde. Vamos a Deuteronomio 6:13. Y esto ya lo habíamos dado en Mateo. Pero lo estamos tocando. Vamos a Deuteronomio 6:13. Alguien que lo tenga. Lo tengo, pastor. Zúmbate. No, ok. Zúmbate, Joan. Ok. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Vete también a Deuteronomio 10:20. 10:20. Ajá. 10:20. Sí, y acuérdate que esto es en Deuteronomio, esto es una palabra profética, pero el enemigo la sabe también y Jesús le da en la cara al enemigo con esta palabra. Ok, a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Es casi lo mismo, pastor. Es casi lo mismo, por eso se repite. En este contexto, quiero explicar por qué pasa esto en Deuteronomio. Israel cayó muchas veces en idolatría. Si algo fallaba y cogía de la patita esa que cogía Israel, era por la idolatría, la desobediencia, la murmuración. Adoró al becerro de oro, adoró a los Baales, adoró a dioses extranjeros. Jesús jamás negoció su adoración con Satanás. Por eso la tercera tentación prácticamente le estaba diciendo Satanás a él, busca el éxito, te voy a dar poder, te voy a dar gloria, comprometiendo la fidelidad de Dios. Y Jesús no iba a caer en la trampa, porque más cerrado y más bruto era Satanás. Y se metió con el que no debería meterse. ¿Alguna pregunta? Seguimos con la clase. Tremenda explicación. Muy buena. Gracias, Yaro. Inspiración bíblica. Vamos a la inspiración bíblica. Y algunas veces quizás vamos a creer que estamos volviendo al principio, pero no lo es. ¿Ok? Si seguimos la clase, esta es la clase número 7. No lo es. Pero estos rudimentos hay que darlo. Otro punto que vamos a establecer hoy, cómo leer la palabra de Dios. Y como ya lo habíamos dicho, la importancia de obedecer su palabra. Una de las cosas que yo les sugiero a todos nosotros y que podamos hacerlo es que cada día podamos comenzar nuestro día con oración, como lo estamos haciendo, pero con un devocional diario. Un devocional diario. Casi siempre yo envío un grupo de versículos bíblicos en la mañana, pero usted hágalo como una asignación. Haga un devocional usted, ahí hay muchas formas de cómo hacerlo. Bible Gateway tiene un software bien bueno en el teléfono que usted puede hacer su devocional diario y cada mañana le aparece en el teléfono su devocional diario. Pero vamos a la palabra del Señor en este momento y vamos a uno de los versículos más controversiales del apóstol Pablo, hablándole a Timoteo
a Timoteo en la segunda carta. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Mili, si lo tienes, búscalo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Y voy a darle a repartir Salmo 119, 105, Tracy. Hebreos 4:12, Alba. Hebreos 4:12, Alba. Segunda de Pedro 1, 20 al 21, Mayra. Y Josué 1:8, Michelle. Hay más textos para más luego, así que todo el mundo va a leer. Juan 5:39. Juan 5:39, mi hermana Felicita Santiago. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, ¿qué dice segunda de Timoteo 3, 16 al 17? ¿Quién lo tiene? Ese no se lo diste a nadie. Yo lo tengo. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Mili. Mili. Si Mili no está, Ibelí. Wandita Rosa. Amén. Ahora lo tengo. Mili. Es que tengo problemas, Dios mío, con esta cuestión. No te preocupes. Siempre me da problemas. Me río contigo. Vamos a segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Vamos. Ok. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ese mismo es, pero estás en una versión diferente. Me gustaría que leyeran la Reina Valera 1960, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, vamos a detenernos ahí por un momento. Ya hemos hablado muchas veces y hemos dicho que la versión Reina Valera tiene bastantes errores. En algún momento leí, alguien que me corrija, que la Reina Valera tiene más de 4,000 errores de traducción, lo cual es un poquito difícil, un poquito fuerte el poder tú estar leer una versión que tiene muchos errores de traducción. Por eso hay que leer otras traducciones. Usted me pregunta, pero ¿por qué usted la lee? Es porque estoy tan acostumbrado al lenguaje de la Reina Valera que me gusta, ¿no? Pero siempre estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas, la versión Dios Habla Hoy, que son versiones muy adelantadas y mejores. Este texto en específico, toda la escritura es inspirada por Dios, está totalmente fuera de de la traducción del griego, donde la matriz de la palabra en el Nuevo Testamento es totalmente traducido del lenguaje del griego y se tradujo al latín, del latín al español. Esta palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, es una traducción errónea, lo cual debe ser, y se lo voy a decir para que la escriba y para que usted la entienda,
que el contexto cambia cuando usted sabe cuál es la traducción correcta, y es: toda escritura debidamente inspirada es de Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Es totalmente, cambia el contexto total de lo que aquí en Reina Valera se dice. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ajá. Repítalo, pastor, repítalo. Muy bien. La traducción real de la matriz del griego sería: toda escritura debidamente inspirada es de Dios. Es la primera parte nada más. Aquí dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Alguien me puede explicar ambas versiones? Aquí dice: toda la escritura es inspirada por Dios. En la versión original del griego dice: toda escritura debidamente inspirada es de Dios. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? ¿Alguien me puede decir? Porque puede ser que haya escrituras que no son inspiradas por Dios. Claro, muy bien, claro. Que haya escritura, que la haya escrito el hombre y se haya quedado en el canon, y ahí se quedó. Claro. ¿Quién más tiene algo que decir? En otras palabras, si yo digo, por ejemplo, si yo leo en la palabra algo como: y Judas se ahorcó, o algo como el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: la mujer se calla en la congregación. O algo como David diciéndole a Salomón: acuérdate que hay que matar a aquel, y hay que matar al sultano, y hay que matar a Mengano, pero no te olvides de obedecer la ley, no te olvides de obedecer las leyes de Moisés, no, pero acuérdate que hay que matar a aquel, y hay que matar a aquel, y hay que matar a aquel. Por eso hay que saber distinguir lo que es palabra inspirada. Y yo les he enseñado a ustedes que el mismo Jesús es el que nos da a nosotros y nos dice qué es lo inspirado, qué es lo que dice escrito está. Cuando Jesús dice escrito está, es palabra inspirada. Y cuando Jesús dice oísteis que fue dicho, no es palabra inspirada. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Después no diga por ahí que hay algo profundo, poderoso. ¿Estamos claros? Seguimos para adelante. Salmo 119, 105. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Lo dijiste, Salmo 19. No, Salmo 119, 105. Ok. Tú me lo diste a mí. Yo fui para el 105. I'm sorry. Salmo 119. I got it. Ok, 105. Ok. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Ok. Amén. Me estás leyendo otra versión muy bonita. La Reina Valera dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es un libro. La Biblia es un libro lleno de libros. Debe ayudarles a entender por qué pueden confiar en ella, cómo fue preservada, cómo leerla y cómo Dios sigue hablándonos por medio de la palabra.
La inspiración bíblica constituye una acción divina que establece una identidad en el lenguaje humano y el divino. El término griego subyacente significa literalmente exhalado por Dios, indicando que las palabras bíblicas son el discurso mismo de Dios. That's, I got a question. Dime, papi. Estoy un poquito confundido. Cuando tú dijiste que dicen, he dicho, you know, they have said. Pero la Biblia no fue todo escribida por the Holy Spirit. No, la Biblia fue escrita por 40 autores, 40 hombres. Inspirado por the Spirit, right? La mayoría de las veces fue inspirada por Dios, pero hay mucha palabra que viene de la vulnerabilidad del hombre. Hay mucho que se escribió, muchas historias que se escribieron y que se quedó en el canon. Por eso yo acabé de decir que segunda de Timoteo 3, 16 y 17 es un versículo que se saca fuera, que está totalmente traducido erróneamente. Porque cuando nosotros leemos la palabra de hoy en día y cuando la estudiamos, tenemos que estudiarla, Freddy. Un buen estudiante de la palabra tiene que ir al hebreo, al arameo y al griego para poder siempre identificar si hay algún error de traducción. No es que la Biblia tiene errores. Estamos hablando de que las traducciones son los que tienen los errores. Otro error grande que también lo he dicho y que quiero que se lo aprendan. Otro error grande es Apocalipsis 1:6. ¿Qué dice Apocalipsis 1:6? Búscalo, Freddy. Revelación 1:6. Apocalipsis 1:6. Busquen Apocalipsis 1:6. Okay, it said he made us a kingdom. Muy bien, tú tienes la versión correcta. Yeah. Tú tienes la versión correcta. Vamos al español. ¿Cómo lo dice? Búscate la King James. ¿Cuál es la versión que tú tienes? ¿Nueva versión internacional? Yes. Okay, you have the NIV. Go back to the King James version. King James, okay. King James. Mientras tanto, alguien busque Apocalipsis 1:6 en la Reina Valera. Y Belis, búscalo tú en la Reina Valera, Ivy. Amén. Entonces, Wanda Rosa, búscalo en la Nueva Traducción Viviente, Apocalipsis 1:6. Somos estudiantes, tenga su libro aquí a la mano. Michelle, búscalo Apocalipsis 1:6 en la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy. Así mismo lo busca. Dios habla hoy en Google, y le aparece Apocalipsis 1:6. Y Wendy, búscate la Biblia de las Américas, Apocalipsis 1:6. Freddy, okay, búscate King James Version. ¿Qué dice? It says, and he made us kings and priests. Ahí está. Ahí está. Ahí habla de kings. Kings and priests. Muy bien. Déjalo ahí. Aguántate ahí, Freddy. Aguántate ahí. No te me vayas. Déjalo ahí. Automáticamente, cuando tú sabes la palabra y el Espíritu Santo te guía a toda verdad y a toda justicia, ya tú debes, ahí el Espíritu Santo te debió haber dado en el corazón y te debió haber dicho el Espíritu Santo, brother, you a king? When we have a king that is Jesus, it's something that is not matching here. Something is wrong with this version.
Ok, something is wrong with this version. Es algo, aquí hay un error. Es imposible que si hay un rey, no podemos haber dos reyes. En la misma palabra nos dice, lo dice Jesús, un reino dividido no puede prevalecer. Por eso tenemos que ser buenos estudiantes. Ahora, vamos a la Reina Valera, Apocalipsis 1:6. Ivy. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ahí está. Reyes y sacerdotes. Oye eso, y cuando yo escucho eso, yo digo, pero espérate, ¿cómo yo puedo ser rey con Cristo? Eso no tiene sentido. Es que no pueden haber dos reyes. Ok. Wandita Rosa, Nueva Traducción Viviente. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Ahí está. Ahí se arregló. La mala traducción, muchas de las traducciones no han arreglado los errores, los miles de errores de traducciones que han tergiversado de la matriz del griego. Vete ahora NIV, Freddy. ¿Qué dice NIV? Prende el micrófono, hijo. Micrófono, no te oigo. Hold on. NIV, no, ok. Mientras tanto, Wendy, ¿qué dice la otra? E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio. Ay, se me borró. Y Belín nos dijo, Reina Valera, que somos reyes. Nueva Traducción Viviente lo arregló. Somos reino. Nosotros no somos reyes, somos reino. Por eso por ahí hay un montón de sectas de reyes y sacerdotes. Wendy nos dice en la Reina, en las Américas, reino. ¿Quién tiene la otra versión? ¿A quién yo le di la otra versión? Dios habla hoy a mí. A Michelle, ajá. Y ya ha hecho de nosotros un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. Muy bien. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén. ¿Esa versión cuál es? Dios habla hoy. Dios habla hoy. Versión Las Américas. King James Version dijo Kings. King James Version dijo Kings. Reina Valera dijo Reyes. Ahora NIV, ¿qué dice? NIV dice, and he has made us to be a kingdom and priests to serve his God and the Father. To him be glory and power for all, forever and ever. My friend, it's a big difference between kings and a kingdom. And a kingdom. Por eso tenemos que saber qué es lo correcto y qué no es correcto. Por eso te estoy hablando a ti, Freddy, porque estabas confundido. Porque cuando nosotros estudiamos la palabra, Jesús es el detonante. Te hago la pregunta. Juan capítulo 1, versículo 14, me imagino por ahí. ¿Alguien que me ayude? Y desde el principio del capítulo 1, Juan establece que el verbo era Cristo. ¿Por qué Juan establece, y es bueno que vayan a las clases anteriores, que el verbo era Cristo? Porque Cristo es la palabra viviente. Es la palabra verdadera. Ahí no hay sombra de variación. En Cristo no hay sombra de variación, no hay error, no hay un slightest second mistake. Nothing. That's perfect. Es perfection. Y cuando Juan establece, dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, porque complementa lo que Génesis 1 claramente deja entre como que entre sombra. ¿Me entiende? ¿Quién estaba allí? Aquí Juan dice, espérate, déjame yo arreglar lo que pasó allá en Génesis, porque aquí yo voy a decir en el principio. ¿Qué era el principio? La creación. Era el verbo.
¿Quién era el verbo? Cristo, que estaba ya construyendo todo el universo. En el principio era el verbo era Dios. Y el verbo se encarnó en Cristo. Como él mismo, él es la palabra, el único que puede decirnos a nosotros qué es y qué no es él. Y Jesús en su trayectoria le decía a los que caminaban con él, escrito está. Cada vez que usted escuche la palabra escrito está, puedes darte el lujo de pensar que te lo está diciendo el verbo, que es el maestro y el que manda. Y esa palabra es palabra inspirada. Cuando él dice, oísteis que fue dicho, mas yo te digo que soy la palabra, que soy el que mando. Te voy a poner un ejemplo. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Allá en el Viejo Testamento, la ley era la ley del talión. Al que a hierro mata, a hierro muere. Tú cometes un pecado, tú mueres. El maestro nos dice ahora en el Nuevo Testamento, en la gracia, en la nueva dispensación, cuando él llega, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Te pregunto, ¿tú crees que eso es palabra inspirada? Voy para atrás, no conteste, aguántate. Escrito está, nos lleva a Deuteronomio, nos lleva a Jeremías, nos lleva a Isaías. Escrito está, cuando está escrito es palabra verdadera, palabra inspirada. Palabra inspirada. ¿Entiendes? Se cumplió lo que dijo Isaías, se cumplió lo que dijo Jeremías, se cumplió lo que dijo Moisés. Moisés también habló muchas palabras proféticas igual que David. Escrito está, palabra inspirada. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Oíste que fue dicho allá en el Viejo Testamento que había que matar cuando alguien pecaba. Mas yo te digo, pon la otra mejilla cuando te den en esta. Te pregunto, cuando él le decía eso a la gente, ¿lo que él le decía era palabra inspirada? Lo que él dijo, sí. No. No, why? Porque hay leyes que las escribió el hombre, no era palabra inspirada. Eso es lo que te quiero decir. Ok. Cada vez que tú escuches a Jesús hablar de escrito está, yo te voy a dar una lista. Te voy a mandar una lista de todos los escritos está que Jesús dijo versus oíste que fue dicho. Te voy a dar una lista. Todo lo que te diga Jesús, escrito está, es palabra inspirada. Por ejemplo, hay cosas que tú tienes que llevarlas a los contextos. Y de alguna manera, si está en la Biblia, como yo le decía a Yaro los otros días, hay mucha gente que invalidan que el Espíritu Santo nos hable a través del Antiguo Testamento. Porque lo quieren poner como si fuera solamente un libro histórico o libros de historia, el Antiguo Testamento, y no es así. El Antiguo Testamento hay mucha palabra inspirada, y casi siempre aún las historias de alguna manera de esos grandes hombres nos hablan de alguna manera espiritualmente, espérate, Yaro, a nosotros. Nos habla de alguna manera a nosotros. Por eso es importante nosotros saber bien cuando alguien habla bajo inspiración y cuando alguien no habla bajo inspiración. Por ejemplo, vamos al libro de, te voy a decir, Samuel, te voy a decir ahora.
vayan a Primera de Reyes 2. Yaro, mientras tanto. Esto es un ejemplo. Freddy, ustedes en la clase, ¿cuántos creen que lo que pasó con Jonás y el pez sucedió de verdad? I did. ¿Ah? Yes, I did. ¿Sucedió de verdad? Sí. ¿Por qué? Because eso fue the sample that God put that he's going to be gone for 3 days. That who put? That Jesus said. And there you go. We Exactamente. believe that it happened because Jesus said it. So pastors saying that when Jesus said it is written, that word is inspired. But when Jesus said, you heard that it was said, what he's saying is another man said that. Now I'm saying, and I'm the word. Got it. Ajá. Mira, por eso el Antiguo Testamento no es complicado, pero hay que saberlo estudiar. La pastora Yaro se ha dado la tarea responsablemente de hacer un trabajo sumamente excelente al enseñar el Antiguo Testamento y esos primeros 5 libros que son tremendos, son terribles. Pero es bueno la información porque dentro de todo eso hay demasiada palabra espiritual, palabra inspirada que nos habla a nuestro corazón. Pero vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 2. Y díganme ustedes si esta historia es inspirada. Es funny. Para mí esta historia es un poquito funny. Y sangrienta también. Primera de Reyes, capítulo 2. Quiero repartir, por favor, búsquenlo. Y estamos en la clase, estamos hablando de inspiración bíblica. Y yo con esto vamos a cerrar. Los primeros 2 versículos, Tracy, por favor, búsquenlos desde ya. Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 por ahí para abajo. Los primeros 2 versículos, Tracy. Los otros 3 versículos, 3, 4 y 5, Wendy. Y el versículo 6, Mili. Búscate por ahí, Mili, ya tú sabes, te preparas con tiempo. Mili, versículo 6. Vamos a los primeros 2 versículos. Vamos. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Muy bien, aquí estamos viendo la historia ya de que David está en su postrimería, el rey David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, humano en todo el sentido de la palabra. David escribió muchísimos salmos de la Biblia. Y fíjate que llama a Salomón y le dice: llegaron los días en que David había de morir, y llamó a su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate, ese hombre. Le está dando un consejo al hijo. Natural, normalito. Un consejo de un padre a un hijo. Vamos al versículo 3, 4 y 5. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus ¿Estás en Reina Valera, mamá? Ah, no, espérese. Búscate Reina Valera. Sí, para que vayamos en la... Sí. Ajá. Búscate 3, 4 y 5 Reina Valera, sí. Ya lo tengo aquí. Estamos en Primera de Reyes 2. Estamos hablando acerca de lo que es palabra inspirada, la inspiración bíblica, ¿ok? Y lo que también, la vulnerabilidad del ser humano al escribir. Esto es importante que lo entendamos. Ok. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios,
andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que haga y en todo aquello que emprenda. Ok, le está hablando una palabra correcta a su hijo. ¿Sabes? Sé fiel a la palabra. Yo habré cometido muchos errores, pero me arrepentí, me arrepentí de mis pecados y mantente en la palabra, mantente en los preceptos de la ley, en lo que ellos entendían y sabían que era la manera correcta para poder encaminarse hacia Dios. Esa era la manera que ellos lo entendían. ¿Ok? Seguimos. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¡Wow! ¡Qué palabra tan linda de un padre amoroso hacia su hijo de amor! Ay, mira, no te apartes de los caminos del Señor, sigue los preceptos de la Biblia, mantente ahí, estoy contextualizándolo al tiempo de hoy, sigue ahí en la iglesia, no te apartes de los principios bíblicos, mira, mantente fiel, porque faltará a ti varón en el trono de Israel, nunca, jamás. Jamás, si te mantienes en la palabra, vas a ser fiel y vas a seguir hacia adelante. ¿Qué dice el versículo 5? Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Síguelo, Wendy. La otra persona, Milly, deja que Wendy lo lea. Síguelo, que está bueno esta película. Síguelo. Me gusta. Tú pues hará conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Síguelo. A los hijos de Barzilai, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iban huyendo de Absalón tu hermano. También tiene contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabe cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Oye, el tipo estaba en el espíritu en los primeros versículos. Los primeros 4 versículos, muchachos. Lo que faltaba era un violín. No te oigo, Yaro. Si estás hablando sin micrófono, no te oigo. Porque esas fueron las últimas palabras de David para su hijo, porque después de eso él muere. Entonces, la persona que él le está hablando, y yo sé que no es palabra inspirada, pero lo que está pasando aquí, que Joab era como un mejor amigo de él, comía en la misma mesa. Sí, es como si Monique me traicionara de una manera horrible. Sí, pero la historia, si la vamos a contar, vamos a estar toda la noche. Esa es la historia. Lo que estoy hablando, o sea, aparte de que la historia que está trayendo Yaro es una realidad, pero hay que contarla aparte, estamos hablando del ejemplo que estamos utilizando como David aquí y en Primera de Reyes, esto se transcribe como los primeros versículos de un padre amoroso diciéndole a su hijo: ya tú sabes que tienes que seguir la palabra, pero los últimos versículos es sangre, mata, me traicionaron, tú tienes que matar a esta gente y mandarlos al infierno. Pregunto, Freddy. Eso está en la Biblia. Esa era la ley. Muy bien, eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Te pregunto, ¿eso es palabra inspirada? No way. Claro que no.
Todas estas historias son fascinantes cuando tú estudias de alguna manera los contextos históricos, contextos culturales, contextos políticos, contextos religiosos. Me faltan dos y se me olvidan. Todos los contextos hay que traerlos. Tanto es así que cuando estudiemos este domingo acerca de David y Goliat, David era un estratega, un hombre estratega. Y como era un hombre estratega, un niño que desde pequeño supo cómo matar a un león y a un oso y a un lobo para proteger a las ovejitas. Asimismo, cuando fue al frente de guerra, él estratégicamente, pienso yo, y yo llego a mis conclusiones en la exégesis, de que él fue preparado con 5 piedras. Y en mi exégesis, yo escribo y digo, pues claro, él tenía que estar preparado para matar a los hijos de este gigante. Porque tenía que hacerlo, porque ¿qué pasa? Si tú no matabas a los hijos y a toda la familia, juraban venganza y iban a matar a David, iban a matar a medio mundo. Entonces aquí era sangre por sangre, porque la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Y por ende, no podemos establecer que eso es palabra inspirada. Y aún así, cuando tú lees, mano, que lo más interesante de la lectura bíblica está en crear una exégesis, porque siempre el Espíritu Santo te va a hablar por todas esas historias, mano. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Yo sé que muchos con demasiado preguntas. Abran los micrófonos, rompan por ahí, hablar, tiren, zumben, tírense que está llanito. No, that's good to learn, porque algunas veces uno se confunde. No, porque mira, imagínate que tú oigas a alguien predicar. Que tú oigas a alguien predicar de esta manera. Te voy a dar un ejemplo. Y con esto cerramos. Vayan al Primera de Timoteo 2, 11 al 15. Aquí voy a encender esto aquí, porque es que esto está poderoso. Ay, mi madre. Mira, cuando tú lees la Biblia literalmente y tú no estudias los contextos y tú no estudias la historia que hay detrás, lo que vas a escuchar es gente tirando y predicando al garete. Imagínate tú predicar acerca de Primera de Timoteo 2, del 11 al 15. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Es una tiraera totalmente hacia la mujer. Pero se salvará engendrando hijos. Es mejor, en otras palabras, la mujer está para estar en la casa, pariendo y pariendo. O sea, mucha gente que tú escuchas por ahí, hermano, usted escucha lo que se llaman los rajatablas, que no estudian los contextos, que no estudian la historia, que no estudian qué sucedió en este momento. Sacan esto fuera de contexto para predicar a su forma. Yo soy uno de los que nunca tú vas a oír, predicar acerca de las muertes que daban en el Viejo Testamento. Yo nunca predico de eso, hermano. Eso para mí no edifica. No es una palabra que edifique a nadie. Tampoco me vas a oír hablando que tus enemigos estarán debajo de tus pies. Tampoco me vas a oír predicando de eso. ¿Sabes?
Un predicador tiene que saber de qué manera predicar evangelísticamente y lo que estamos haciendo hoy es enseñar. Ajá, Mayra, me está alzando la mano hace rato, dime. Estaba alzando la mano ahí hace rato. Está ahí tiene un montón de palos ahí, un mangle, está metido en un mangle ahí. Está bueno, pregunta. Wendy pregunta, Ángela pregunta, Michelle pregunta, Ivy pregunta, Mili pregunta, Joan, Omar, Monique, Felicita, Michelle, Freddy, Tracy, Alba, Yarolín pregunta. Pastor, entonces este versículo es solamente de la ley de ellos. ¿Cuál versículo? ¿Cuál, mamá? Ese del 11, el 11 y el 12, ese. No, esto es una historia muy grande que pasaba en la iglesia de Éfeso, porque había problemas mira, es que por eso como ahorita ya no iba a entrar en la historia de David, que tiene mucha enseñanza. Si nos entramos aquí, vamos a amanecernos. Yo lo puedo hacer rapidito. Sí, dale. Wanda, volviendo a lo que el pastor dijo, por eso es que no podemos leer más que 2 o 3 versos bíblicos, y si leemos algo así tenemos que decirnos a nosotros mismos, espérate, ¿qué pasó aquí? Déjame ir para atrás para tener una historia completa. Ya no te pregunto, antes que siga, cuando tú lees un verso, ¿tú lees ese verso o lees primero los primeros versos de antes y los después, o cómo tú lo haces? Una persona me dice, mira, chequéate el verso 12 de qué sé yo qué, pues yo lo leo, pero después yo voy a subir arriba y bajar abajo a tratar de hacer el capítulo completo, porque necesito saber dónde están, qué pasaron y por qué se dijo eso. Exacto. Por ejemplo, esto de las mujeres es que había un grupo de mujeres que no tenían trabajo, no tenían hijos, y se pasaban bochinchando y trayendo problemas de un lado a otro. Y Pablo estaba hablándole a estas mujeres que no daban un tajo, pero lo que se pasaba eran bochinchando y trayendo contienda en la iglesia. Eso es sencillo. Entonces, cuando tú escuchas, no, y en otra parte dice, la mujer en Corintios, la mujer que se calla en la congregación. O sea, hay cosas que tenemos que llevarlas a su justa perspectiva y no predicar como un loco por ahí. No, porque Pablo dice que la mujer se tiene que callar. ¡Gloria a Dios! Y hasta hablan lengua. Disparate. También hay que añadir la personalidad de Pablo, ¿qué dicen los comentaristas? O sea, acerca de la personalidad de Pablo, por qué la esposa lo dejó, qué sucedía con Pablo, qué sucedió con Pablo. ¿Sabe? Hay muchas cosas que hay que traerlas a la mesa. Por eso, un buen estudiante, mira, y con esto concluimos porque si no vamos a estar aquí toda la noche. Mira cómo Pablo le dice a Timoteo. Y esta parte me gusta porque Pablo era un hombre muy celoso del Evangelio de Cristo. Aparte de su personalidad y todas estas cosas, Pablo era muy celoso. Pero mira una parte importante, que esto es una palabra inspirada. Y cada vez que tu pastor o Yarolín habla, usted lo va a escuchar. Y la pastora deciré, cuando hablamos, esto es palabra inspirada. Cuando hablamos así, tenemos la certeza que el Espíritu Santo inspiró esta palabra. Y mira cómo dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ya aquí utiliza 2 características importantes en esta primera parte del texto. ¿Cómo se llama cuando rompemos el texto? Deconstruir. Deconstruir. Cuando tú rompes el texto, lo estás deconstruyendo. Deconstruir. Procura con diligencia, sé diligente.
presentarte a Dios aprobado. Aquí estamos hablando de un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón obediente, un corazón que sea diligente, sabio, que sepa hacer una buena exégesis. Aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si en ti hay un corazón limpio, contrito, humillado, obediente, de servicio, de amor, de honra, de fidelidad, tú no tienes que avergonzarte. Pero mira aquí cómo termina, que usa bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo, y usted me perdona si usted tiene otra opinión, puedo respetarla. El apóstol Pablo, después de Jesucristo, el apóstol Pablo era el hombre más sabio que dio el evangelio, y debemos mucho, hoy nosotros debemos mucho al trabajo que hizo el apóstol Pablo. Y yo no discuto con nadie eso. El apóstol Pablo vivía una vida totalmente para Cristo, con sus imperfecciones, no era perfecto, tampoco era un santo. Pero dice que usa bien la palabra de verdad. Y ya con esto termino, y ya con esto me salgo. Dime, Freddy. I think so too, because él estudiaba todo de eso. La tarot, everything, he used to study everything. Claro. Y perseguía todas las leyes. Claro, claro. Es que era un hombre demasiado sabio, tenía demasiada sabiduría, demasiado colegio, demasiada información, pero aparte tenía el Espíritu Santo. Y él se encuentra con el mejor maestro que se encerró con él a estudiar. Los mismos 3 años que Jesús estuvo en la tierra, se lo dedicó a él solito. Vente, vamos tú y yo a sentarnos a dialogar. Y ese verso que el pastor acabó de leer es porque Pablo ya sabía que el tiempo de él se estaba cortando. No sé si ustedes lo saben, pero a Pablo le cortaron la cabeza. Fue la manera de él morir por el evangelio. Wow. Y él sabía que él ya el tiempo se le estaba acortando. So, él estaba preparando a Timoteo, y Timoteo era un nene. Un nenito. Él era un nene y había muchos falsos maestros rodeando el evangelio porque querían acabar, como hoy en día quieren acabar con el cristianismo, lo estamos viviendo hoy en día. Claro. Pablo le decía a Timoteo, quédate en la palabra, quédate en la palabra. Esto es lo que te va a ayudar, esto es lo que te va a mover hacia adelante. Y gracias a Dios por esos hombres, porque hoy en día nosotros tenemos la palabra. Gloria a Dios. Y con esto cierro y se lo digo, ya aquí terminamos. Los bereanos, ¿se acuerdan los bereanos? ¿Alguien se acuerda de los bereanos? Los de Berea. Los de Berea, muy bien. ¿Quién más se acuerda de los bereanos? Mili y Ibi. La palabra. ¿Se acuerdan de los bereanos? Ah, exacto. ¿Se acuerdan de los bereanos? Los que estudiaban la palabra, pastor. Los que la estudiaban minuciosamente. Muy bien. ¿Qué dice Ibi? ¿Qué dice Ibi? Sí, los que confirmaban por medio de la palabra. Eso, me gustó eso. Eso. Los bereanos, nosotros todos debemos ser bereanos. Porque eran mucho más nobles que los tesalonicenses y escucharon gustosos el mensaje. Todos los días examinaban las escrituras para comprobar las escrituras, que la palabra inspirada, los profetas, vamos para los salmos, vamos para la Torá, vamos para el Pentateuco, vamos para allá, vamos a chequear qué es lo que están diciendo Pablo y Silas. Hechos capítulo 17, versículo del 11 al 13, te dice lo que hacían los bereanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, los amo con todo el corazón. Gracias por estar conectados. Esta clase cada vez